Bueno, ¿y cuándo empezaste vos con todo esto y con la pintura y con el arte y con los dibujos? Porque yo ya estuve viendo toda tu muestra y la verdad que me gustó mucho, me llegó mucho. Bueno, está bueno, está bueno. Las Sí. galaxias, los círculos, el fuego que hay por ahí, los chakras, me hizo acordar, Sí. los A colores. mí me pasó, por ejemplo, cuando estudiaba algún cuadro de Van Gogh, por ejemplo, Sí. que me encantaba, me producía algo increíble, pero yo después miraba y decía, es un jarrón con flores, digamos. Por más que esté pasando, el mensaje que está transmitiendo es un jarrón con flores. Después cada uno lo interpreta. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a transmitir yo? ¿Un jarrón con flores? ¿O qué? ¿Arrancamos? Cuando quieran. Hola, estamos acá en la Fundación Sudestada 937, que es un lugar que inspira, con un artista que me encantó y cuando lo vi dije, ¿y por qué no hacer una entrevista a Santiago Ascuri para que lo conozcan? Así que Santiago, lo que quieras de vos, empezá a contarnos. ¿Cuándo empezaste con esto? Bueno, supuestamente todo parte a través del punto, ¿no? La unidad, la totalidad. Estuvimos acá justo al todo. Sí. Y a la vez, supuestamente el ser humano no puede comprender el todo. No le alcanza, digamos, el razonamiento para comprender ese todo que a veces es la nada. Exactamente. O sea, para conocer la nada no estamos preparados, que es lo mismo que conocer el todo. Entonces siento que bueno, que acá estamos como en un proceso, ¿no? Quizás de recorrido Sí. hasta llegar a eso, ¿no? Que es, digamos, el infinito, que es un simple punto. Y lo más importante justamente es eso, ¿no? Es el recorrido. Y se supone que, bueno, que uno tiene en esta vida como esa evolución y ese camino que deberíamos hacer para irnos mejor y con más conciencia de lo que llegamos acá. Sí, hay dos formas de hacerlo. Contame. ¿Viste la ley de polaridad? Sí. Si vos vas de blanco a negro, tenés que pasar por un montón de grises. Ese sería el recorrido. Pero a su vez, estando arrancando por el principio, por el fin, digamos, de blanco a negro, solamente con un paso hacia el otro lado vas a llegar al mismo destino. Porque vos puedes dar toda la vuelta o puedes simplemente hacer un cambio y polarizarte y estar en el otro lado. Porque en realidad es lo mismo. Entonces hay que ver en qué lado estamos y para dónde vamos. Está muy bien. Estamos hablando de Van Gogh, de la obra de Sí. Van Gogh, del jarrón y Qué las groso. flores. A ver, Sí. contame. Yo tuve un recuerdo de una vida pasada en donde pintaba con un pincel largo en un campo y pasaba un carruaje con una chica que a mí me gustaba, pero que no me daba bola. Fue parte de un recuerdo de una vida pasada, que termina con un asesinato que no fue, digamos, que se suicida, como dice la historia. Yo no sé si fue o no, pero tuve como unos recuerdos. Y la primera vez que pinté muy similar. En mi casa había libros de Van Gogh, yo ya lo tenía como muy visto desde chiquito. Y yo desde chico ya dibujaba. Y cuando empecé a pintar, como que la primera técnica que hice fue similar a este expresionismo que hace Van Gogh. Pero el mensaje fue, el primer cuadro que hice fue, perdón, el segundo. Fue el que compró el primero, ya sabe qué es, pero el primero es otra que es una cosa más pop art. Pero el segundo cuadro que hice, que fue al óleo, fue la primera vez que pinté con óleo en mi vida, es un niño que tiene una bola de energía y todo un dragón verde, y después un árbol, y toda una situación como en un paisaje. Y yo en ese momento no tenía el conocimiento quizás que tengo hoy, pero ya de por sí las obras ya estaban como conectadas con el ser, con la evolución, con la energía. Fue algo como que salió bajo de esa forma y yo después empecé a entender qué era lo que estaba. Que había todo un mundo que estaba conectado a eso. Eso es interesante.
Claro, porque uno después le pone nombre a las cosas, o sea, trata de intelectualizarlo o ves un libro y decís, oye, pero esto yo ya lo sabía, pero no sabía que lo había dicho tal o que lo había hecho tal, y vos ya lo tenías adentro, ¿no? Es como estar conectado con la red universal, ¿no es cierto? Totalmente, la red universal, exacto. Me encanta que hables de eso, porque es un tema muy interesante. ¿Qué onda? Hablamos de la ley universal, bueno, hablamos por ejemplo del mono 100. O sea, el mono 100 es un experimento que se hizo en una isla con un mono que lavó la papa. Entonces, y después en otras islas donde no sabían, entonces no había comunicación, que no había comunicación, pero lo saben, ¿no? Y bueno, y después se ve la comunicación incluso entre los árboles, o sea, la sensibilidad que se tienen entre un árbol y otro, esas redes neuronales, los hongos, no sé si viste la película de los hongos fantásticos. ¿Cómo es el micelio? Claro, y entonces, bueno, esas cosas están muy buenas también difundirlas, ¿no? Sí. Y entonces en esta charla que tenemos nosotros así informal, en este lugar que despierta la apertura justamente, está bueno que muchísima gente también pueda entender algo de esto, porque a lo mejor lo sabe, pero dice, me siento un poco loco, me siento un poco, y trata de meterse adentro de un cuadrado, digamos. Yo le hablaba con un amigo y le contaba, le decía una frase que una vez escuché que me gustó mucho, que dice, cuando estás en la quinta dimensión, los carteles te hablan. Claro, porque estás como en otra sensibilidad. Te hablan, entonces de repente ves una información, ves un cartel, lo que sea, te está diciendo justo lo que vos querés escuchar en ese momento y te das cuenta de que no hay historia. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que tener la apertura como para encontrar las sincronicidades. Y obviamente estar acá, en este lugar, y que yo te conozca hoy a vos y que estemos charlando así como si nos conociéramos de antes, sí, no es casual. Dije, bueno, qué maravilla. Entonces para mí es un placer estar con el autor de todo esto, ¿no? ¿Y cuándo empezaste, Santiago? ¿Cuántos años tenías? Supuestamente a los 3 años. Mira. Ya empezaron a guardar mis dibujos. Muy bien. Y era como mi pasatiempos, era eso. No había televisión, o sea, había televisión quizás muy poco, no como ahora. Sí. No había computadora, no había teléfono, se dibujaba. Era más normal. No me parecía a mí una cosa distinta, me parecía normal. Pero sí que después durante la primaria y la secundaria yo como que me gustaba dibujar. Pero además tenés talento para eso. Historietas, me inventaba personajes, copiaba profesores, dibujaba compañeros, ¿no? Como estaba en esa, pero a la vez en un sistema. Claro. No estaba yendo a estudiar arte a una escuela de arte, no se daba esa cuestión, era una escuela normal. Pero sí, yo por ejemplo en las carátulas de las materias tenía retratos de escritores. Las pruebas me sacaba siempre uno, pero bueno, después pero me divertía. Pero, y después en marzo aprobaba todo, que eso era lo interesante. Y después cuando terminé el secundario, primero no sabía qué hacer, no tenía ni idea qué hacer, no sabía que ser artista ni que eso era una opción. Y eso que sos joven, que ya en ese momento ahí... Pero bueno, no sabía qué iba a hacer. Claro. Entonces bueno, empecé con esa búsqueda, ¿no? De probar, entonces bueno, lo primero que hice fue estudiar arquitectura, que me gustó mucho, pero con matemáticas nunca tenía... Y claro, porque era como demasiado técnico para Claro, vos. con todo lo que era diseño y todo, historia, estas cosas me iba bien, pero con lo que era matemática, no. Claro. Y la matemática siempre fue como una especie de... Por acá no, una especie de paz. Pero después incorporé la matemática desde otro lugar. Desde el entendimiento de la geometría sagrada. De la geometría, claro, eso te iba a decir. De Fibonacci, o sea, incorporé las matemáticas desde otro lugar. Quizás más comprendiéndolo desde no de lo racional, sino desde que es la energía de un número, por ejemplo. Viste que hablamos del 1. Obvio, y sí. Y bueno, después en un momento sí
después de probar por varias carreras y dejar todo lo que arrancaba, pasar por varias universidades en distintos ambientes, me vi, estaba trabajando de cadete en un trabajo que tenía que ir por la ciudad repartiendo unos pagos, unas cosas. Y no me gustaba lo que hacía. Y me acuerdo de ir caminando por la calle, por la avenida Rivadavia, renegando. Me hago acá, el tránsito, la gente, los negocios. Era un desastre. Y bueno, yo, digamos, diciendo, ¿qué estoy haciendo acá si yo no vine a hacer esto? Esa era mi reflexión conmigo mientras caminaba por la calle. Había decidido caminar desde un colectivo. Entonces dije, bueno, camino, 10 cuadras que tengo que caminar. Y en eso me veo en una secuencia Pink Floyd de Wall, rodeado de cuadros pintando. Me veo desde como desde arriba, ¿viste? Y era mi casa, mi habitación, y te diría que eran las 3 de la mañana, o las 2, como digamos, como en un contexto nocturno, ¿viste? Incluso escuchando Pink Floyd, ¿verdad? Veo como toda esa escena y me agarró adentro y yo dije, es eso. Eso. El arte es transmitir, lo que hablábamos antes. Entonces, ¿qué transmitir? Lo mismo que el jarrón y lo que hablábamos antes. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos enseñándole al mundo a través del arte, de algo tan zarpado como es la música, como es el arte? Merece un respeto suficiente como para tener cierta ética a la hora de promoverlo. Claro. Y además, bueno, vos pensás que cualquier proyecto creativo siempre tiene que ver con uno y con el otro. O sea, con lo que el otro percibe. Claro. ¿No? Y esto que vos querés transmitir de alguna manera, a lo mejor encontrás a alguien que por ahí no está en ese proceso, que está en un proceso como más lento, y entonces no puede llegar como a captar. Y solo en algún momento van a aparecer los que resuenen. O sea, todo es válido. Pero bueno, sí hay una tendencia grande del mercado A. Entonces no estoy, digamos, justificando que uno no pueda escuchar lo que quiera. Seguro. Porque todo es respetado, aceptado y válido. Pero sí la tendencia que, bueno, que antes lo que hablábamos del rock, que era el rock, era la música quizás que de vanguardia, y ahora los tiempos pasaron, las cosas cambiaron. Y hoy estamos en un momento en donde hay de todo y hay una tendencia A. Que eso es donde yo quisiera pudiese poner un ojo crítico, diría, digamos, pongamos sobre la mesa algo que realmente necesitemos como sociedad, que tiene que ver con la evolución, con la toma de conciencia a nivel planetario, a nivel colectivo. Claro. Y que el mensaje a transmitir sea ese, que es la unión, al fin y al cabo. La unión y la integración. La integración, ¿no? Claro. La integración del otro. Y vuelvo a decirte, que vamos a darle igual el protagonismo a todo el arte. Claro. No solamente a una parte que hable solamente del perreo, ¿entendés? Sí. Que se habla del tema y la fusión, quizás estilos, música clásica mezclada con claro. electrónico, digamos, hay un montón de cosas nuevas que están re buenas y que, bueno, que quizás podrían ser más fomentadas. Sí, hay ¿no? Y entonces, bueno, está bueno un poco de la vida. Claro. La planta crece. Claro. No va para abajo. No se va La para naturaleza abajo. no tiene permiso. La planta No crece tiene para permiso. afuera. Entonces, Claro. el ser humano lo mismo. Entonces, también hay una gran tendencia a ir hacia adentro, a no puedo. Todo eso es anti-evolutivo, como decía. Obviamente. Entonces, los ritmos naturales son ir a expandirse. Entonces, también hay que apuntar a eso y hay toda una gran labor que tenemos que hacer para fomentar esa expansión, ¿no? Positivamente, obviamente. Y un tip para la gente: vayan para donde sopla el viento. Muy bien. No se compliquen. O sea, si vos sos bueno haciendo eso, no lo dudes. Claro que sí. No lo dudes. Sos bueno para hacer eso. Ya naciste para eso. Entonces ahí avanzá. Me parece que Si para el lado que querés ir se cierran las puertas, también hay, o sea, obviamente que está bueno, rompemos todo, pasamos, pero digo, también hay una opción de decir, hey, si para allá las puertas se
cierran es porque para allá No es. no es. Exactamente. Entonces, Eso bueno, ¿qué sería hago? la- Entonces, para donde vemos, listo, fluyo. Claro. Y Ya ahí en el algún viento empieza a momento. soplar y ya iremos. Bueno, me Y ahí parece, ya la pista se... me parece muy, muy bien.